Hola, soy Gerard, el profesor de Introducción a la Economía de ADE de la Universidad de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estáis visualizando, así como también clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Y luego, posteriormente, en las clases grabadas lo que haremos será resolver todas vuestras dudas. Dudas acerca de aspectos teóricos, cualquier ejercicio práctico, ejemplo de clase, lo que queráis me lo podréis preguntar por ahí. Y además también, y principalmente, resolveremos todos los exámenes de los últimos años en esta clase en directo. Es primordial esta clase, ya que así podréis ir genial preparados al examen de este año. Además de ello, también indicaros, por favor, que cuando realizáis la inscripción os enviamos a vuestras casas un dossier como el que tengo entre las manos. Este dossier dispone de toda la información que iremos siguiendo durante el curso. Entonces yo siempre iré haciendo referencia a ejercicios, a páginas que se encuentran en él. Por lo tanto, es fundamental que dispongáis de él. Si ahora mismo alguien está realizando la clase de prueba, puede ir a la página web y descargarse el PDF de la clase de prueba para así hacer un seguimiento adecuado de la clase en cuestión. Además de esto, ya para finalizar, antes de empezar el curso, indicaros también que el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaría de responder todas vuestras dudas. Dudas acerca del funcionamiento del curso, dudas acerca de ejemplos prácticos, cualquier aspecto teórico, lo que sea. Podréis preguntarme cualquier duda que tengáis por ahí. Siempre tendréis ambas vías para poder consultarme todas vuestras dudas, ya sea por el grupo de WhatsApp o también en la clase en directo. Una vez dicho esto, ahora ya sí empezamos con el curso como tal. Empezamos con el temario, con el tema 1. Si os fijáis en el dossier, todos los temas, tanto el 1 como los siguientes, tienen la misma estructura. Primero la parte teórica, que en este caso, en el tema 1, va desde la página 2 hasta la página 8. Cuando digo parte teórica es que es la información más conceptual, más teórica, pero aún así tiene ejercicios también, como podéis comprobar, estas páginas más teóricas. Pero realmente la parte de ejercicios como tal se encontraría en la parte final de cada tema. Es decir, en este caso, de la página 2 a la página 8 tenéis los conceptos teóricos. En la página 10 tenemos preguntas tipo test, para solucionar preguntas tipo test, y a partir de la página 12 tenéis preguntas abiertas, problemas. Realizaremos todo, siempre, en cada tema. La teoría con ejercicios simples de cada uno de los apartados que iré explicando aquí en clase, y luego haremos siempre algún ejercicio de tipo test y algún ejercicio abierto para practicar toda la información. Una vez dicho esto, empezamos con el tema 1. El tema 1 tiene diferentes subapartados. Los primeros subapartados veréis que son muy teóricos. Realmente hasta a partir de la página 5 no es cuando empieza la parte ya más práctica, más numérica. La página 5, como podéis fijar, empieza con el coste de oportunidad. Entonces, las primeras páginas, la 2, la 3 y la 4, las explicaré muy rápidamente. Tenéis prácticamente todo escrito, es que os leáis la información. Yo iré indicando dos ideas básicas ahora mismo y algún espacio que tenéis sin rellenar para poder rellenarlo. Pero básicamente lo que me importa es a partir de la página 5, que es lo que generalmente acostumbra a entrar en el examen. Estas primeras páginas son de introducción, por ese motivo las explicaré muy rápido. Si os fijáis, el primer subapartado habla de la economía como ciencia social y es muy genérico. Nos habla de la economía, la micro y la macroeconomía. Esta asignatura se llama Introducción a la economía, y diferenciamos micro de macro. Ya veréis que la primera parte de la asignatura básicamente estudiaremos la vertiente de microeconomía y toda la segunda parte de la asignatura la vertiente de macroeconomía. Una vez dicho esto, decir que en economía hay dos aspectos básicos, dos conceptos muy importantes en dicha ciencia, que son la eficiencia y la eficacia. Vamos un segundo a definir cada concepto. Cuando hablamos de eficiencia, básicamente estamos hablando de racionalizar los medios o recursos, racionalizar medios o recursos con tal de obtener un objetivo predeterminado, con tal de obtener o llegar a un objetivo
predeterminado. Pero repito, racionalizar los recursos o los medios. ¿Qué quiere decir? No malgastar. Soy eficiente cuando no malgasto. Y luego, al mismo tiempo, más allá de la eficiencia, también nos interesa otro concepto básico que es la eficacia. ¿Qué hace referencia a la eficacia? La eficacia básicamente corresponde a la capacidad de obtener un objetivo a partir de realizar una acción. Cómo la realización de la acción me comporta llegar al objetivo. Si llego al objetivo es que soy eficaz. Entonces, ambos términos están muy implementados dentro de la idea de economía. Para cualquier tipo de negocio queremos que sea eficaz y eficiente, y la economía en sí debe ser también ambos conceptos, debe basarse en la eficacia y la eficiencia. A partir de aquí, si os fijáis, tenemos otro concepto importante que iremos viendo a lo largo de la asignatura, que es el siguiente subapartado, que son los factores de producción. Aquí tenéis los básicos, como podéis ver, trabajo, tierra, capital. Aunque antes de nada, quiero que veamos una definición, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los factores de producción, estamos haciendo referencia ¿a qué? Hacemos referencia a los medios o recursos, es decir, los factores de producción son los medios o recursos que utiliza la empresa con tal de conseguir su objetivo, su fin, que generalmente es un bien o un servicio. Entonces, para obtener un bien o servicio, la empresa utiliza unos factores de producción, que son recursos o medios para llegar a dicho fin. Estos recursos, es decir, estos factores productivos importantes, son variables. No es que sean estáticos, sino que son dinámicos, van cambiando, ¿de acuerdo? Son factores variables. Aquí tenéis otros conceptos como el output y el input. También tenéis la información correspondiente a la función de producción, pero es información genérica de la economía que ahora mismo no me importa más que lo leáis y ya está. No son preguntas muy recurrentes de examen esta información. Y por último tenemos el último apartado de esta información, que estáis en la página 3, por favor, que son los diferentes sistemas económicos. Cuando hablo de sistema económico, hablo básicamente de una estructura de producción donde se asignan de forma distinta los recursos económicos, donde hay una asignación de recursos económicos, distribución y consumo de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Entonces, existen diferentes estructuras económicas según cómo se lleva a término esta producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. Entonces, diferenciamos tres tipos de sistemas económicos. ¿Qué tenemos? En primer término, los podéis ver aquí, página 3, desde la parte central hasta la parte inferior, las economías capitalistas de mercado libre, ¿de acuerdo? Las economías centralizadas o planificadas y, por último, las mixtas. Comentaré, si os fijáis, aquí tenéis todo escrito prácticamente, tenéis toda la información de cada uno de estos tres sistemas. Ahora solamente voy a explicar en términos genéricos qué consiste cada uno de ellos. El primero que veis es el sistema capitalista, que depende de una premisa importante, que la economía funcionará con mayor eficacia cuanto menor sea la perturbación que tenga. Cuanto más libertad haya, a mayor libertad, mejor funcionará la economía. Es la premisa básica en la que se basa el sistema de economía capitalista. Lo que implica, evidentemente, que la intervención del Estado debe ser mínima. En el sistema capitalista, la idea es que el Estado intervenga de la forma menor posible. Aquí tenéis las características básicas y los inconvenientes de dicho tipo de sistema económico. Seguidamente tenéis las economías planificadas o centralizadas. Es totalmente la vertiente contraria a sistema económico capitalista. Las planificadas o centralizadas se basan en la premisa que el proceso económico sigue un camino a niveles cada vez más amplios de planificación y control. Es decir, la economía mejorará cuando esté más planificada y más controlada. Y la planificación y control, evidentemente, serán el trabajo del Estado. El Estado será el que se deberá encargar de planificar y controlar la economía. Evidentemente, esta es más una economía socialista. Son diferentes sistemas económicos que se han dado y se dan en la actualidad en nuestro mundo.
Y por último tenemos un sistema mixto, ¿de acuerdo? El sistema mixto es evidentemente una propuesta intermedia entre ambos tipos de sistemas, el capitalista y el centralizado planificado. En este sentido tenemos estas tres vertientes y a partir de aquí comentamos ya el último subapartado correspondiente a aspectos más teóricos, que son los agentes económicos, ¿de acuerdo? Para mirar los agentes económicos, quiero que antes veáis una cosa, por favor. Si os fijáis en la página 2, es decir, en la primera página que tenéis escrita, en la página 2, donde pone microeconomía, que está en la parte superior, os indica, si os fijáis, la microeconomía se centra en el análisis del comportamiento individual de las unidades que integran el sistema económico, como son las familias y las empresas. Básicamente, en la microeconomía veremos que los agentes económicos son básicamente familias y empresas. Esto siempre y cuando no tengamos en cuenta el Estado, pero básicamente serían estos dos agentes económicos. Ahora en la página 4 veremos las características de cada uno de estos agentes económicos. Si os fijáis, en la parte superior de la página 4 nos dice que si excluimos al Estado, los dos principales son estos dos. Los consumidores, que serían las familias, que son los que compran los bienes y servicios, y los productores, que son las empresas que se encargan de vender estos bienes y servicios. A partir de aquí estudiaremos dos conceptos básicos: la frontera de posibilidades de producción, que es la primera parte numérica que veremos a partir de la página 5, y el flujo circular de la renta. Para entender el flujo circular de la renta es fundamental que visualicemos el gráfico, el esquema que tenemos en la página 4, parte central derecha. Si miráis este esquema que se encuentra en la página 4, parte central derecha, vemos cómo son las empresas y las familias los dos agentes económicos, ¿de acuerdo? Básicos. Y luego tenemos los mercados de factores de producción, que factores de producción es capital, trabajo, claro. Entonces, ¿quién es el que vende factores de producción? ¿Quién quiere factores de producción? Los factores de producción los quieren las empresas para poder crear su bien o servicio, para poder crear su fin. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Que en el mercado de factores de producción son las familias las que venden su capital, las que venden su trabajo, venden su tiempo para que se convierta en factores de producción, y los factores de producción los compran las empresas. ¿Y la empresa qué hace posteriormente? La empresa lo que hace es vender el bien y o servicio que está creando. ¿Y este bien a quién se lo vende? Se lo vende a las familias, que son las compradoras de estos bienes y servicios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el mercado de bienes y servicios son las familias, las que compran, y son las empresas las que venden. En cambio, en el mercado de factores de producción sería la inversa. Las familias venderían y las empresas comprarían. Este es el modelo del flujo circular de la renta, cómo se va moviendo la economía, cómo se mueve el dinero entre familias y empresas en el supuesto, repito, que excluyamos al Estado de esta ecuación. Si os fijáis en la parte 4, en la página 4, parte inferior, tenemos los cuatro aspectos más importantes del flujo circular de la renta, que son las familias, son las empresas y son los mercados de bienes y servicios y mercados de factores de producción. Lo que he dicho ya, las familias, ¿qué hacen? Compran bienes y servicios, ¿de acuerdo? Pero importante, son propietarios y venden los factores de producción. Lo contrario ocurre con las empresas. Las empresas venden, ¿de acuerdo? Venden bienes y servicios, pero compran los factores de producción. Y por último tenemos el mercado de bienes y servicios, donde son las familias las que compran y son los consumidores los que venden. Y el mercado de factores de producción, que es al contrario, ¿de acuerdo? Las familias venden y las empresas compran. Este es, repito, el círculo, el flujo circular de la renta. A partir de aquí ya empezamos con la parte numérica. Para ello empezamos indicando muy rápidamente el coste de oportunidad. El coste de oportunidad no es lo que me cuesta económicamente, monetariamente hablando, el consumo de un bien o servicio. No. El coste de oportunidad es aquello a lo que debo renunciar
para conseguir cierto aspecto, cierta cosa, cierto bien o cierto servicio. Para conseguir cierto bien o cierto servicio, debo renunciar a algo. Aquello a lo que estoy renunciando es el coste de oportunidad. Para representar el coste de oportunidad, se acostumbra a plantear siempre una frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidad de producción nos muestra básicamente las diferentes combinaciones eficientes en la producción de dos bienes o dos servicios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, os planteo aquí, tenemos siempre lo mismo, el eje de las Y y el eje de las X, ¿de acuerdo? Planteo un ejemplo cualquiera. Imaginaos que yo tengo una empresa donde producimos bocadillos, ¿de acuerdo? Y tenemos bocadillos de tortilla y bocadillos de lomo, ¿de acuerdo? Tenemos los dos tipos de bocadillos, de tortilla y de lomo. Entonces, en este caso, yo tendría una frontera de posibilidad de producción. La planteo siempre con pendiente negativa. Ya veremos que la frontera siempre tendrá una forma con pendiente negativa. Luego puede ser lineal o puede que sea parabólica, cóncava o convexa. En este caso la planteo lineal, por simplicidad básicamente, pero luego iremos viendo que puede ser cóncava o convexa. En este caso, la frontera de posibilidad de producción nos da la información de nuestros resultados más eficientes, las combinaciones posibles eficientes, dada una tecnología y unos factores de producción. Evidentemente, si los factores de producción se modificasen, también se vería modificada la frontera de posibilidades de producción. Pero una vez dicho esto, lo que me interesa básicamente es mirar cómo funciona dicha frontera. Mirad, en este punto, ¿qué ocurriría? Que solo estaría produciendo bocadillos de tortilla, no produciría ningún bocadillo de lomo. En este lugar, todo lo contrario, solo produciría bocadillos de lomo y ninguno de tortilla. Evidentemente, si me compro una peladora de patatas que es mucho más rápido de lo que actualmente estaba realizando, ¿qué ocurrirá? Perdonad, que podré entonces producir más bocadillo de tortilla en el mismo tiempo, con los mismos factores de producción. Por lo tanto, ¿qué ocurriría en ese caso? En ese caso, la frontera de posibilidad de producción podría modificarse. Si la producción de lomo no se ha modificado, pero la producción de tortilla ha mejorado, tendría una función como esta. Así es como cambiaría la frontera de posibilidad de producción. Si mejora en términos genéricos la producción de pan, por ejemplo, puedo producir más pan más rápido y más barato, entonces mejoraría tanto el lomo como la tortilla, ¿de acuerdo? Ya que podría producir más rápido y de mejor forma el pan, ¿de acuerdo? Entonces, importante, todas las que sean mejoras que comporten mayor producción, comportarán que la frontera de posibilidad de producción se desplace hacia la derecha, se desplace hacia afuera. En el supuesto que empeorase alguna condición, evidentemente disminuiría. Lo más recurrente es que acostumbre a aumentar. Entonces, a partir de aquí, tenemos diferentes situaciones, ¿de acuerdo? Diferentes situaciones productivas. Esto lo tenéis, si os fijáis, en la página 5, parte central inferior, más bien parte inferior, que nos indica que se dan tres situaciones, ¿de acuerdo?, en la estructura productiva, ya sea de la empresa o de un país, ¿de acuerdo? Tenemos la estructura productiva ineficiente, que es si me encuentro en cualquier lugar que se encuentra entre eje de ordenadas, eje de abscisas y la frontera de posibilidad de producción. Por ejemplo, si yo quiero producir este número de bocadillos de lomo y me encuentro aquí, ¿qué ocurriría? Que estaría produciendo, solamente este número de bocadillos de tortilla. Pero con este número de bocadillos de lomo podría producir hasta aquí si quisiese. Entonces, este punto es un punto evidentemente ineficiente. Cualquier espacio que se encuentre donde estoy marcando sin incluir la frontera de posibilidad de producción correspondería a una estructura productiva ineficiente. Si me encuentro en la frontera de posibilidad de producción o muy cercana a ella, hablaremos de la estructura eficiente. Y por último, si me encuentro en algún lugar a la derecha de la frontera de posibilidades de producción, ya hablaríamos de una producción inabarcable. No podría producir esto, es imposible, ¿de acuerdo?
¿Y por qué hablamos de que es la pendiente negativa? Pues porque evidentemente para producir más bocadillos de tortilla debo dejar de producir bocadillos de lomo, o al revés, para producir más de lomo debo dejar de producir bocadillo de tortilla si nos mantenemos con las mismas condiciones. Evidentemente, si cambian condiciones, cambia tecnología, cambia trabajadores, cambia mis recursos de cualquier tipo, evidentemente eso podría modificar para bien la producción de ambos bienes, pero manteniéndonos en las mismas condiciones, el hecho de que aumente uno comportará siempre la disminución del otro. Además, os he indicado anteriormente que no siempre tendremos una frontera de posibilidad de producción que sea lineal. Podemos también tener una función que sea cóncava, que sería algo así, o convexa, que sería más bien algo así, ¿de acuerdo? Podemos tener cóncava o convexa. Tendremos las tres opciones: lineal, cóncava y convexa. Básicamente, según qué tipo de función tengamos, tendrá repercusión, y luego veremos, en el coste de oportunidad. Si tengo una cóncava, ya sabré que el coste de oportunidad será creciente. Entonces, vamos a analizar, en cambio, la lineal, el coste de oportunidad será constante. Pero antes de comentar los tres tipos, lineal, cóncava y convexa, quiero que veamos, por favor, el ejemplo que se encuentra en la página 5, parte central. En este ejemplo, si os fijáis, podéis observar cómo a medida que va aumentando la producción de A, cada vez tengo que dejar de producir más del bien B. Es decir, del punto A al punto B, que ha aumentado 1 la producción de A, disminuye 4 la producción de B. Del punto B al punto C, que ha aumentado 1 también la producción del bien A, ha disminuido 12 la producción del bien B. Y así progresivamente, del C al D disminuiría 20, si os fijáis, y del D al E disminuiría 28. Cada vez una producción adicional comporta una disminución mayor de la producción del otro bien. Esto debe ser, al fin y al cabo, el coste de oportunidad. Es decir, para pasar de 0 a un bien A, es decir, la producción de 0 a un bien A, de A a B, del punto A al punto B, de 0 a 1 de A, tengo que dejar de producir, estoy rechazando, estoy dejando de producir, ¿de acuerdo? Renuncio a 4 productos de B. Esto es lo que denominamos coste de oportunidad. Entonces, por eso decía que en la lineal será constante, pero en la cóncava y en la convexa no. Lo que es cierto que siempre el coste de oportunidad será negativo. ¿Por qué negativo? Porque el hecho de aumentar uno, indicábamos, que comportaba la disminución del otro. Y esto lo miraremos con la pendiente. La pendiente nos irá indicando el coste de oportunidad. Y repito, siempre será negativa. Si tuviese una recta, por ejemplo, y en este caso ponemos lomo es igual a 10 menos 2 tortilla, ¿qué quiere decir? Que por cada bocadillo adicional de tortilla disminuirían 2 bocadillos de lomo. Es decir, esto será una recta, evidentemente, quiere decir que el coste de oportunidad de producir un bocadillo de tortilla es dejar de producir 2 bocadillos de lomo. Esto es lo que plantearíamos si tuviese una frontera de posibilidad de producción como esta, que sería una recta. Si tuviese una función cóncava o convexa, debería ir buscando la pendiente en los diferentes puntos y veríamos cómo la pendiente iría modificándose. Ahora haremos el ejemplo con la información que tenemos en la página 5, parte central. Si os fijáis, para buscar la pendiente hacemos siempre lo mismo. El incremento de la producción del bien Y entre el incremento de la producción del bien X. Es decir, plantearíamos el Y actual menos el Y inicial. Y lo mismo haríamos con el bien X, el X actual menos el X inicial. Por ejemplo, si estamos estudiando la pendiente entre los puntos A y B, del punto A al punto B, actualmente la X, que es el eje de abscisas, la A vale 1 y al principio valía 0. Y si hablamos, por ejemplo, de la B al principio, la producción de B al final es 60 y al principio era 64.
nos quedaría menos 4 entre 1, que es menos 4. Si estudio desde el punto B hasta el punto C, ¿cómo ha cambiado la producción de A? La producción de A ha pasado de ser 2 a 1, ¿verdad? Es decir, finalmente es 2 y al principio era 1. Y la producción de B ha pasado de ser 48 cuando al principio era 60. Por lo tanto, sería en este caso menos 12 entre 1, menos 12. Y así progresivamente podría ir mirando toda la información. Las pendientes vemos que van cambiando cuando la función sea cóncava o convexa. La siguiente de C a D sería menos 20 y de D hasta E sería menos 28. Evidentemente en esta función vemos que los puntos A, B, C, D y E en la página 5 central, estos 5 puntos son puntos eficientes. Serían un lugar donde estaría la estructura productiva eficiente. En el G sería ineficiente y en el F sería inabarcable. Una vez visto esto, vamos a mirar las características básicas de cuando la función es cóncava, convexa o cuando sea la función lineal. Para ello, por favor, mirad la parte central de la página 6. Si os fijáis, en la página 6, parte superior, tenéis la información que aquí acabamos de indicar, que son las diferentes pendientes en los diferentes momentos. Esto corresponderá al coste de oportunidad. Cuando hablábamos de una recta, es decir, una función lineal, teníamos que el coste de oportunidad era constante. Cuando hablemos de cóncava o convexa, el coste de oportunidad será cambiante, irá aumentando o disminuyendo según si es cóncava o convexa. Vamos a comentar las 3 características propias de la función cóncava, convexa y lineal. Empezaremos por cuando tenemos una función cóncava, ¿de acuerdo? Una frontera de posibilidades de producción que sea cóncava. Si la función fuese cóncava, importante, siempre lo mismo, y lo hemos visto, el coste de oportunidad será creciente. El coste de oportunidad es aquello que dejamos de producir del otro bien, ¿de acuerdo? El coste de oportunidad es aquello que estamos renunciando del otro bien por una producción adicional de nuestro bien, ¿de acuerdo? El coste de oportunidad del bien representado en el eje X, el coste de oportunidad del bien representado en el eje X será siempre creciente. Por cada unidad adicional tendré que disminuir más la producción del producto que se encuentre en el bien en el eje Y. Seguidamente, importante, el valor absoluto de la pendiente es creciente. El valor absoluto de la pendiente es creciente. Teníamos en el caso anterior, que era cóncava, menos 4, menos 12, menos 20, menos 28. Por lo tanto, podríamos plantear 4, 12, 20, 28. Evidentemente es creciente en valor absoluto. Y el tercer punto importante, ¿de acuerdo? Cada vez debemos destinar mayor factores de producción, cada vez se deben destinar mayor factores de producción para la producción de un bien adicional, ¿de acuerdo? Cada vez se deben producir. Ahí se requieren mayor factores de producción para la producción de un bien adicional. Esto es cuando es cóncava. Si fuese convexa, es decir, si fuese algo como así, importante, todo sería lo contrario. El coste de oportunidad iría menguando, cada vez sería menor. Lo que tenemos que renunciar del bien Y para una unidad adicional del bien X. Coste de oportunidad iría disminuyendo. La pendiente en valor absoluto también iría disminuyendo. Y cada vez deberíamos destinar menor número de factores de producción para producir un bien adicional. Estos 3 aspectos se darían cuando la función fuese convexa. Y por último, tenemos una frontera de posibilidad de producción lineal, ¿de acuerdo? Cuando sea lineal, el coste de oportunidad será constante, será estable, ¿de acuerdo? Coste de oportunidad constante o estable.
La pendiente en valor absoluto también será constante o estable. Y se mantendrá también constante los factores de producción utilizados que necesitaremos para la producción de un bien adicional. Es decir, no deberemos ir aumentando ni disminuyendo la cantidad de factores de producción para crear un bien adicional, un producto adicional. Una vez visto esto y viendo las tres opciones, vamos ya al siguiente apartado. El siguiente apartado que tenéis, por favor, en la página 7 será la especialización, que tendrá relación con el intercambio. Pero antes de llegar a esta información, quería comentar solamente qué aspectos son los que pueden modificar la frontera de posibilidades de producción. Ya hemos comentado las características, la estructura ineficiente, eficiente y la inabarcable. Y también hemos comentado anteriormente que si había algún cambio de algún tipo, podía llegar a modificar la frontera de posibilidades de producción. Ahora vamos a indicar cuándo se va a desplazar la frontera de posibilidades de producción. ¿Cuándo se desplaza? Si os fijáis, por favor, aquí en la página 7, parte superior central, tenéis la información que pone que se desplace la frontera de posibilidad de producción. ¿Cuándo se puede desplazar? Tenéis 4 puntos. Primer punto, cuando hay una mejora tecnológica, ¿de acuerdo? Mejora de la tecnología. Esta mejora de tecnología puede ser solo de un producto o de ambos productos. Si solo mejorase en la producción del bien X, sería algo de esta forma, ¿de acuerdo? Si solo mejorase el bien Y, tendría algo que sería así. Y si mejorasen los dos, tanto el Y como el X, la tecnología en ambos productos mejoraría de esta forma. Entonces, la mejora tecnológica puede influir a un producto o a un bien, al otro bien o a los dos bienes al mismo tiempo. ¿Qué más tenemos? Ampliación de capital. Evidentemente, si ampliamos el capital, también aumentará, es decir, se desplazará hacia la derecha la frontera de posibilidades de producción. Seguidamente, el incremento de factores de producción. Si incrementamos los factores de producción, como puede ser el trabajo, ¿de acuerdo? Tengo más trabajadores, también aumentará evidentemente, es decir, se desplazará hacia la derecha la frontera de posibilidades de producción. Y por último, si descubrimos nuevos recursos naturales. A mayor capacidad de obtener recursos naturales, evidentemente la frontera de posibilidad de producción se desplazará hacia la derecha. Una vez visto esto, ahora sí ya nos adentramos en la información de la especialización y el intercambio, ¿de acuerdo? Importante. Para esta información tenemos que tener en cuenta dos conceptos básicos, que son la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Cuando hablamos de esta información tenemos distintos productores. Aquí en el caso hasta ahora que estábamos trabajando con la frontera de posibilidad de producción, teníamos como un productor, un mismo productor o país, estaba al fin y al cabo produciendo dos bienes, el Y y el X. Ahora tendremos como más de un productor produce diferentes bienes, o uno o más, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja comparativa es el país que requiere menos factores de producción para, cuando digo país también puedo hacer referencia a productor, Es decir, el país o productor que requiere menos factores de producción para producir un bien. Entonces, el país que requiere menos factores de producción, menos tiempo, menos capital, menos dinero, menos tecnología, para producir un bien, es evidentemente el país que tiene ventaja comparativa, el que requiere menos factores de producción. Y luego tenemos la ventaja relativa o comparativa. La ventaja relativa o comparativa, ¿por qué surge? Porque evidentemente si hablamos de, por ejemplo, dos países o dos productores, ¿de acuerdo? Y ambos productores producen dos bienes. Imaginaos que en los dos bienes el productor A tiene ventaja comparativa, ventaja absoluta respecto al productor B. Si en ambos bienes tiene ventaja absoluta, ¿qué ocurriría? Que podríamos pensar que el productor A debería producir ambos bienes, pero por lo tanto el productor B al final no produciría nada y habría una desigualdad muy grande. Por lo tanto, ¿qué hacemos básicamente? ¿Qué ocurre? Al final, cada productor se especializa
no en aquello en el que tenga ventaja respecto al resto de países en cuanto a factores de producción menos utilizados, sino en el coste de oportunidad. Es decir, en la ventaja comparativa o la ventaja relativa, lo que hacemos es comparar, ¿de acuerdo?, los costes de oportunidad. Y el país o productor que tenga un menor coste de oportunidad en la producción de un bien en cuestión será el productor o país que se especializará en la producción de dicho bien o servicio. Para que lo veamos más claro, ¿de acuerdo? Voy a plantear un ejemplo para diferenciar bien ventaja comparativa y ventaja absoluta. Básicamente nos pueden preguntar en el examen dos tipos distintos, dos métodos distintos, ¿de acuerdo? Y miraremos los dos, según qué información nos aporte el enunciado. Es importante leer bien la información y según lo que nos aporte el enunciado plantearemos una forma u otra. Mirad en este caso, por favor, el método 1 que vamos a realizar. Tenemos aquí coches y ordenadores. Estoy, por favor, en la página 8, el ejemplo 1. Tenemos coches y ordenadores. Página 8, ejemplo 1. Alemania e Italia, ¿de acuerdo? Entonces, en coches tenemos 2, 10, 1 y 8. Perfecto. Con esta información, ¿qué ocurre? Que evidentemente, si me hablan de ventaja absoluta, miraré en coches con el mismo tiempo, los mismos factores de producción, mismo tiempo, ¿quién produce más coches? Evidentemente Alemania produce el doble de coches que Italia. Evidentemente en coches tiene ventaja absoluta Alemania. En la producción de coches tiene ventaja absoluta Alemania. Si hablamos de ordenadores, lo mismo. ¿Quién tendría ventaja absoluta? En la producción de ordenadores tiene también ventaja absoluta Alemania. Por lo tanto, en este caso, podría parecer que, desde un punto de vista de la ventaja absoluta, debería producir tanto coches como ordenadores Alemania. Pero claro, entonces Italia no produciría nada. Para que ello no ocurra, ¿qué hacemos? Vamos a especializarnos e intercambiar los productos que nos cuesten menos realizar. Es decir, cada país mirará lo que le cuesta realizar su producto, cada producto, en relación al otro, no al otro país, sino al otro producto. Y de esta forma obtendremos el coste de oportunidad. Mirad, en un caso como este, donde nos están indicando el número de productos, no las horas que requerimos, nos están indicando el número de productos, ¿de acuerdo? Estamos produciendo. Cuando nos indican el número de productos producidos, para buscar la información del coste de oportunidad, lo haremos de la siguiente forma. Mirad, tenemos coches, ordenadores, Alemania e Italia. Entonces, en este caso, por favor, para calcular este coste de oportunidad de aquí, trabajaremos con Alemania. Entonces, estamos trabajando con este valor de aquí. El valor en cuestión va al denominador. Es decir, para buscar este valor de aquí, plantearíamos 10 entre 2. Es decir, 5. 10 entre 2, 5. ¿Qué quiere decir este 5? Que en Alemania, me da igual Italia ahora mismo, el coste de oportunidad es dentro del productor. En Alemania, por cada coche que estamos produciendo, dejamos de producir 5 ordenadores. Esta es la idea básica. Por cada coche que estamos produciendo, dejamos de producir 5 ordenadores. Esta es a lo que estamos renunciando, el coste de oportunidad. ¿Cómo buscaría este? En este caso estoy buscando este, al denominador, 2 entre 10, ¿de acuerdo? 2 entre 10, 0,2. ¿Qué significa este 0,2? Pues que por cada ordenador que estamos produciendo, estamos renunciando, estamos dejando de producir 0,2 coches. Seguidamente haríamos lo mismo con Italia. Italia, para buscar coches, este entre este, denominador siempre, 8 entre 1, 8. ¿Qué quiere decir este 8? Este 8 hace referencia a que por cada coche que producimos en Italia, dejamos de producir 8 ordenadores. Y por último haríamos 1 entre 8, 0,125. 0,125 corresponde a ¿qué? Pues en Italia, por cada ordenador que estamos produciendo, dejamos de producir 0,125 coches. Una vez visto esto, ¿qué ocurre? Que podría estudiar la ventaja comparativa, que hemos dicho que correspondía al productor que tenía un menor coste de oportunidad. En los coches, ¿quién tiene menor coste de oportunidad?
Evidentemente Alemania. Y en los ordenadores, ¿quién tiene menor coste de oportunidad? Evidentemente Italia. Por lo tanto, en la producción de coches se debería encargar Alemania y en la de ordenadores Italia. Así es como empieza el intercambio y así es como se plantea la información correspondiente a la especialización. Cada país, cada productor se especializa en el producto que le comporte un menor coste de oportunidad. Si os fijáis, por favor, si volvemos un segundo muy rápidamente a la página 7, tenéis que el principio de la ventaja absoluta, donde miramos básicamente qué país dedica menos factores de producción para producir lo mismo, es un concepto desarrollado por Adam Smith. En cambio, el coste de oportunidad, la ventaja relativa, la ventaja comparativa, el hecho de la especialización es un concepto planteado por David Ricardo, ¿de acuerdo? Como podéis ver en la página 7, parte inferior. Una vez dicho esto, vamos a mirar otro ejemplo, otro método, que es cuando nos planteen no cuánto producen, sino las horas que tardan en producir un bien. Las horas que tardan en producir un bien. Miremos, por favor, en este caso. Tenemos el ejemplo 2 de la página 8, parte inferior, por favor. En este caso, tenemos Europa y tenemos China. Europa y China. Y tenemos coches y ordenadores. Si os fijáis en coches, tenemos 3 horas, ordenadores 2 horas, 4 horas y 1 hora. En este caso, ¿qué ocurriría, por favor? Que si os preguntase por la ventaja absoluta, ¿quién tiene ventaja absoluta en la producción de coches? Evidentemente, el que tarda menos tiempo en producir lo mismo, Europa. Europa tiene ventaja absoluta en la producción de coches. ¿Y quién tiene ventaja absoluta en la producción de ordenadores? El que tarde menos tiempo en producir lo mismo, China. Aquí, evidentemente, como ya tenemos que Europa tiene ventaja absoluta en coches y China en ordenadores, no haría falta estudiar el coste de oportunidad. Lo haré para practicar, pero ya es visual quién debe especializarse en qué producto. Aún así, voy a mirar el coste de oportunidad. ¿Por qué lo miro? Porque cuando estamos trabajando con la información correspondiente a horas, en ese caso se calcula de forma inversa. En vez de poner el valor en el denominador, el valor irá en el numerador. Es decir, aquí tenemos coches, ordenadores, Europa y China. Para buscar este valor de aquí, el coste de oportunidad de coche en Europa, no haré 2/3 como hacía antes, sino haría 3 medios. 3 medios, 1,5, sería el valor que iría aquí. ¿Y qué significa? Que en Europa, para producir un coche, estoy dejando de producir 1,5 ordenadores. Y lo mismo para buscar este de aquí, que sería 2/3, ¿de acuerdo? 0,66 periódico. ¿Qué quiere decir? Que para producir un ordenador en Europa, estoy dejando de producir 0,66 periódico coches en Europa, ¿de acuerdo? Luego tendríamos China, que aquí sería 4 entre 1, 4, es decir, en China, por cada coche que estamos produciendo, dejamos de producir, el coste de oportunidad es 4 ordenadores. Y aquí un cuarto, 0,25. Por cada ordenador dejamos de producir 0,25 coches en China. Ahora ya podemos buscar el coste de oportunidad. En el caso de coches, tenemos que el país que se debería especializar es el que tenga un coste de oportunidad menor, que es, en este caso, no país sino productor, Europa, pues continente. Y cuando hablamos de ordenadores, el productor que se debería especializar en esta producción sería, evidentemente, China, ya que tiene un coste de oportunidad menor. Con esto hemos explicado toda la parte de teoría del tema 1. Como veis, no es muy complejo, es seguramente el tema más sencillo, pero aún así está bien que esto se entienda bien desde el principio. Una vez dicho esto, por favor, quiero que hagamos rápidamente de la página 10 el ejemplo 2 del test 1, los ejemplos 3 y 4 del test 2 y los ejemplos 2 y 3 del test 3, por favor. Que hagamos estos ejemplos. Ahora los corregimos todos juntos.
Vamos a resolver estos ejercicios tipo test. Primero de todo, el test 1, el 2. Tenemos dos opciones. Se pone opción 1, ¿de acuerdo? En la opción 1 tenemos en este caso que se producen 30 bienes de X y producimos 15 de Z, ¿de acuerdo? Y en la opción 2 estamos produciendo 60 de X y 10 de Z. Muy importante, para pasar de la opción 2 a la opción 1, no estamos renunciando a nada de Z. Estamos renunciando a 30X, pero no estamos renunciando a Z. El coste de oportunidad de la 2 a la 1 es que estamos perdiendo, estamos renunciando a 30 unidades de X. Para producir 5 más de Z, renunciamos 30 de X. Pero repito, para pasar de la opción 2 a la opción 1, no estoy renunciando a nada de Z. Para pasar de la opción 1 a la opción 2, no renuncio a nada de X. Lo que renuncio es a 5 unidades de Z. Por lo tanto, si miramos alternativas, me dice la A. El coste de oportunidad de pasar de 1 a 2 es 30X. Es falso, es 5Z. De 1 a 2, lo que estoy renunciando es 5Z, no 30X. La opción B, el coste de oportunidad de pasar de 2 a 1, es 30X, no 5Z, 30X. La C, evidentemente, es la correcta. De pasar de 2 a 1, de la opción 2 a la opción 1, estoy renunciando a 30X. La correcta, evidentemente, es la C. Si me voy al test 2, por favor, mirar en este caso la opción 3. En la opción 3 me dice, la pregunta 3, si hay un desplazamiento como el que aparece en el gráfico. Como estáis viendo, aquí tenemos una función cóncava, tenemos aquí el eje de las Y y de las X. Y esto pasa a estar así. Es decir, ha habido un cambio en X. Como antes ponía el ejemplo de la tortilla de las patatas. La misma idea. ¿Qué habría en este caso? Una mejora tecnológica seguramente en el bien X. Vamos a mirar. La A, un desastre natural. No, esto repercutiría al revés, hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Se desplazaría la frontera de posibilidad de producción y no solamente en X, sino en X y en Y. Una mejora en ambos sectores. Si fuese en ambos, aquí también se vería una mejora, que no se ve en el caso de la Y, ¿de acuerdo? El C, crecimiento económico. Crecimiento económico no tiene por qué cambiar siempre la frontera de posibilidad de producción. Depende qué productos sean, qué bienes sean, normales, inferiores, pero bueno, esto no es el caso ahora mismo. Pero igualmente, no repercutiría solamente en bien X y esto se mantendría igual. Y no tenemos esa información, entonces imposible. Y el D, una innovación tecnológica en el sector X. Evidentemente, esta es la correcta. Seguidamente, el 4. Si nos dice, la frontera es una recta de lineal de pendiente negativa. ¿Qué hemos dicho? Que si era una recta lineal, se daba que la pendiente siempre era constante, que los factores de producción que utilizábamos no cambiaban para una producción adicional de un producto y, por último, que el coste de oportunidad sería estable, sería constante. Por lo tanto, la correcta es la C. Y una vez visto esto, vamos ya a la última parte, que es el test 3. Hemos dicho hacer la 2 y la 3, ¿de acuerdo? Vamos a mirar la información de la 2. En la información de la 2 tenemos lo que producen dos productores, ¿verdad? Tenemos aquí Europa y América. Europa y América. ¿Y qué tenemos aquí de información, si os fijáis? Los dos productos son ropa y ordenadores. Y tenemos que en este caso, de ropa, tenemos 30, 100 y tenemos 40, 120, perdonad. Entonces, esto es lo que están produciendo, ¿de acuerdo? Para realizar una unidad, con una unidad de recursos producen las siguientes unidades, ¿de acuerdo? Esto lo están llegando a producir con una unidad de recursos. Entonces, en este caso, ¿qué ocurriría? Que aquí, si me fijo, ¿quién tiene ventaja absoluta en la producción de ropa y de ordenadores? Ventaja absoluta la tiene América, no Europa, ¿verdad? Porque produce más, tanto de ropa como de ordenadores. Eso podría parecer que debería ser América el que se encargase de la producción de ambos bienes. Pero para ello, debido a la teoría de David Ricardo, planteamos coste de oportunidad y la ventaja comparativa o relativa.
Para ello, el coste de oportunidad nos indicará qué información. La siguiente, mirad, tenemos ropa, tenemos ordenadores, tenemos Europa y América. En ropa, evidentemente, antes hemos dicho el número en el denominador, si estamos hablando del número de productos. Si hablásemos de horas, no, pero como hablamos del número de productos, denominador. 40 entre 30, ¿de acuerdo? 1,33. Y aquí plantearíamos 30 entre 40, 0,75, ¿de acuerdo? Una vez visto, tenemos el coste de oportunidad. Repito por última vez, ¿qué significa este 1,33 periódico? Pues que para cada producción de ropa tenemos que renunciar a producir 1,33 ordenadores, ¿de acuerdo? Y en América sería 100 y 120. Este en el denominador, 120 entre 100, 1,2. Y 100 entre 120, 50, 60, 5, 6, 0,83 periódico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es el coste de oportunidad. Ahora podemos indicar que si analizamos la ventaja comparativa, el que tiene menor coste de oportunidad en la producción de ropa es América. Y el que tiene menor coste de oportunidad en la producción de ordenadores es Europa. Europa debería especializarse en ordenadores y América en ropa. Esto, por lo tanto, sería la respuesta C. América tiene ventaja comparativa en la producción de ropa. Ejercicio muy parecido al siguiente, el 3. Lo hacemos rápidamente, ¿de acuerdo? Tendríamos en este caso papel, ordenadores, Europa y América también. La idea sería la misma. Tenemos Europa, tenemos América. Y aquí tenemos 10, 20, 12, 40. Y lo mismo, las preguntas hacen referencia a la ventaja comparativa. Por lo tanto, aquí ya ni comento la ventaja absoluta, ¿de acuerdo? Solamente me centraré en la ventaja comparativa. Tenemos papel, tenemos ordenadores, tenemos Europa y América. Para buscar este valor, ¿cómo lo haríamos? En el denominador, 20 entre 10 es igual a 2. Y 10 entre 20 es 0,5. Lo mismo aquí, 40 entre 12, 3,33 periódico. Y 12 entre 40, 0,3. Por lo tanto, en la producción del papel tiene ventaja comparativa Europa y en la de ordenadores tiene ventaja comparativa América. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D de Dinamarca, ¿verdad? Europa tiene ventaja comparativa en la producción de papel. Una vez visto esto, vamos a acabar ya la información de hoy. Hemos hecho teoría, tipo test y ahora acabamos con problemas, ¿de acuerdo? Haremos solamente 2. Si alguien tiene más dudas de alguno de ellos, me los puede comentar sin ningún tipo de compromiso.
Nos plantean en este caso que dibujemos la frontera de posibilidades de producción, que nos indica que tenemos un sujeto que está todo el día, que desea el silencio y cada 10 minutos que diga silencio los puede dedicar a cazar 4 caracoles. Entonces, en este caso, el día tiene 24 horas. Trabajaremos suponiendo que dedica lo estándar 8 horas a dormir. Entonces tiene finalmente 16 horas diarias, ¿de acuerdo? Esta persona, si son 16 horas diarias, contando de cada hora, son 60 minutos, tendremos 16 por 60, 960 minutos diarios, ¿de acuerdo? Esto será lo que él dispone diariamente, contando que duerme, para tener silencio, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí planteo silencio y hay caracoles, aquí tendría el punto máximo de silencio posible en número de minutos diarios, 960 minutos. Después tenemos la opción de los caracoles. Claro, si planteamos intervalos de 10 minutos, porque cada 10 minutos el sujeto en cuestión puede cazar 4 caracoles, si dividimos 960 entre 10 intervalos de 10 minutos, tenemos 96 intervalos. A lo largo del día, el sujeto dispone de 96 intervalos de 10 minutos. Y cada uno de estos intervalos puede cazar 4 caracoles. Por lo tanto, 384 caracoles. Como la información es siempre constante, siempre estable, no será una función cóncava ni convexa, sino que será una función lineal, de 384 hasta 960. Es una frontera de posibilidades de producción evidentemente lineal. A partir de aquí tenemos la frontera, cualquier punto que se encontrase aquí sería ineficiente, en la frontera eficiente y por encima inabarcable, como bien sabemos. Una vez dicho esto, miramos la pregunta B. ¿Existen costes de oportunidad relacionados con la práctica de una vida asceta? Evidentemente sí, ¿verdad? Hemos dicho que podrá cazar 4 caracoles cada 10 minutos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que por cada minuto que está teniendo silencio, está renunciando a 0,4 caracoles. Por cada minuto de silencio, renuncia a cazar 0,4 caracoles. En el C me dicen, si al cabo de un tiempo de estar yendo a la montaña aprende a cazar caracoles más rápidamente, ¿cómo variará? Si caza caracoles más rápidamente, ¿qué ocurrirá? El tiempo este se mantendrá estable de silencio, pero esta información aumentaría. Sería algo que se podría representar así. Me dice en este caso que es capaz de encontrar 6 caracoles. Si en vez de 4 pudiese encontrar 6 caracoles, 96 multiplicado por 6, ¿verdad? En este caso no sería por 4, sino sería por 6. Entonces, si no me equivoco, serían 576, ¿de acuerdo? 576 serían los caracoles que podría llegar a cazar al día si dedicase todas las horas que no son de sueño a cazar caracoles. Y los 960 minutos de silencio continuarían siendo 960 minutos. Seguidamente, el D me dice, ¿qué significado puede tener un desplazamiento a lo largo de la curva? Me da igual con el trabajo, es el trabajo ahora mismo con esta, por ejemplo. Si me desplazo hacia la parte superior, ¿de acuerdo? Hacia la izquierda en este caso, ¿qué ocurriría? Que estaría dedicando menos tiempo al silencio y más tiempo a cazar. Si me desplazo hacia la derecha, hacia la parte inferior, como si dijésemos, ¿qué ocurriría en ese caso? Que en ese caso, si me desplazo hacia la derecha, tendríamos más tiempo dedicado al silencio y menos tiempo dedicado a cazar. Una vez visto esto, miramos la siguiente pregunta, que es la E. ¿Qué interpretación tendría una situación en la cual esta persona se situase en un punto interior? Si me encuentro aquí, por ejemplo, pues que evidentemente en este punto no estaría siendo eficiente, ya que podría cazar más caracoles con dicho silencio o podría tener más silencio cazando este número de caracoles. Evidentemente no sería ni mucho menos un punto eficiente. Y por último, ¿es posible un desplazamiento de toda la curva? Evidentemente.
Toda la curva puede desplazarse, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De qué dependería? Pues básicamente dependería de las horas de sueño. Si en vez de 8 horas durmiese 7 horas, esto aumentaría. Si en vez de 8 horas decido dormir 10 horas, esto se desplazaría hacia la izquierda. Cuantas más horas duerma, más se desplazará a la izquierda. Cuantas menos horas duerma, más se desplazará hacia la derecha. Una vez visto esto, ya hemos acabado este primer ejercicio. Vamos, por favor, ahora mismo, miramos el ejemplo 3. Tenemos aquí dos productores, ¿de acuerdo? Tanzania y Tututututu, ¿de acuerdo? Son nuestros dos productores en este caso. Tanzania y Tututututu. En este caso tenemos alimentos y vestuario, ¿de acuerdo? Alimentos y vestuario. Y tenemos 2, 10, 3, 12. 2, 10, 3, 12, ¿de acuerdo? Con esta información me dice, se indican las horas de trabajo necesarias para producir alimentos y vestuario. Estas son las horas de trabajo, 2 horas, 10, 12 horas, ¿de acuerdo? No hablamos, repito, en este caso, de el número de productos, sino las horas de trabajo que son necesarias. Y me dice, comenta la siguiente afirmación: los habitantes de Tanzania no tienen incentivos para comerciar con los de Tututututu, porque son más eficientes en la producción de alimentos y vestuario. Vamos a ver la información. Claro, desde un punto de vista de la ventaja absoluta, ¿quién tiene ventaja absoluta en la producción de ambos bienes? Evidentemente Tanzania, ya que es el país, o el productor en este caso, que requiere menos tiempo para producir un bien. Por lo tanto, tiene ventaja absoluta Tanzania. ¿Pero con qué trabajamos? Con el coste de oportunidad, ¿de acuerdo? Para resolver este tipo de estudios, si tiene sentido o no especializarse. Entonces tenemos alimentos y vestuario. Y tenemos Tanzania y Tututututu. ¿Cómo lo hacíamos esto? El valor correspondiente iba en el numerador. Recordar esto, ahora mismo no en el denominador, sino en el numerador. 2 entre 10, 0,2. Aquí 10 entre 2, 5. Aquí tendríamos 3 entre 12, ¿verdad? 0,25. Y aquí 12 entre 3, 4. Por lo tanto, ¿quién tiene ventaja comparativa o relativa en la producción de alimentos? El que tenga menor coste de oportunidad, que es Tanzania. Y en la producción de vestuario, el que tenga menor coste de oportunidad, que es Tutututu. Por lo tanto, aquí nos dice que no tienen incentivos. No es cierto, ya que sí que tiene incentivo, ya que se podrían especializar ambos países y con el intercambio saldrían ambos países ganando, tanto Tanzania como Tututututu. Entonces la idea sería la siguiente, que Tanzania se especializa en la producción de alimentos y el otro productor en la producción de vestuario. Una vez visto esto, miramos el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el coste de oportunidad de producir una unidad de vestuario por parte de Tanzania? En Tanzania, para producir una unidad de vestuario, deben dejar de producir 5 unidades de alimento. 5. Y en el otro productor, para producir una unidad de vestuario, debe dejar de producir 4 unidades de alimento. Estos serían los costes de oportunidad para producir una unidad de vestuario. Y por último, dice, indique el patrón de comercio que esperaría encontrar. Es decir, indique qué producto estaría importando y exportando cada país. Tanzania, evidentemente, importaría vestuario y exportaría alimentos. Y Tutututu exportaría vestuario e importaría alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez visto esto, ya hemos acabado estos ejercicios. Si alguien tiene alguna duda al realizar alguno de ellos, me lo puede comentar sin ningún problema, por el WhatsApp o en la clase en directo que realicemos en breve. A partir de aquí, que vaya muy bien la semana y mucha suerte.